Gracias, Señor. Gracias, papá. Amados, vamos a ponernos de pie un momentito y vamos a tener un momento, les prometo que van a ser 2 minutos. Cierre sus ojos y vamos a meditar en lo que ha estado ocurriendo en la mañana de hoy, en lo que ha ocurrido, ¿verdad?, durante estos pasados días. Que no pase desapercibido, ¿verdad? El evento que para nosotros es familiar, pero todavía para muchas personas es desconocido. Así que cierra tus ojos ahí y dale gracias al Señor por lo que Él ha hecho no solo por nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de llegar a este lugar semana tras semana y aún en la intimidad acercarnos a Él, pero reflexionar sobre ese sacrificio del Señor en la cruz y cómo hace, ¿verdad? Hace tanto tiempo una historia como esta, que está documentada en la Biblia, el Señor tuvo ese desprendimiento de amor para salvarnos porque Él quiso. Él no tenía necesidad de ello. Y es curioso porque uno durante estos días repasa y repasa y las redes y la televisión se llena de todo este contenido que pues lamentablemente no ocurre durante todo el año, pero es bueno tener un espacio como este y recordar, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Juan estaba bautizando y ve a Jesús a la distancia, él no dice, ahí viene Jesús de Nazaret, ahí no viene el hijo de José y María. Lo reconoció como el cordero perfecto que iba a ser sacrificado por nuestros pecados para limpiarnos. Amén. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos y toma unos segundos y dale gracias al Señor por lo que Él hizo y por lo que continúa haciendo. Y tengamos ese momento también de interceder por los que aún no le conocen. A lo mejor tenemos un amigo, un familiar, un conocido que aún no ha tenido la oportunidad de conocer al Señor y que tenga ese encuentro, que lo que nosotros estamos experimentando en nuestras vidas en este momento, esas personas también tengan la oportunidad de hacerlo. Así que, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Jesús. Gracias porque tú viniste sabiendo el precio que tenías que pagar, Señor. El precio de muerte de cruz, que siendo un símbolo, Señor, de muerte, Señor, de nefasto, Señor, tú lo convertiste en un símbolo de esperanza, Señor, y de vida, Padre. Y por eso te damos gracias en esta mañana por tu amor inagotable, inquebrantable, Señor. Gracias por ello, Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén, amén. Gracias. Amados, estamos celebrando. Tenemos la oportunidad de llegar a este lugar y congregarnos para recordar, lo recordamos en todo momento, ¿verdad? Pero en estos días se les da relevancia al hecho de nosotros reconocer que la tumba está vacía. Seguramente la tumba está por ahí todavía porque era de piedra, así que difícil se haya deshecho quizás en estos días. Probablemente todavía por ahí queda algún rastro, pero lo relevante no es la piedra que tapaba la tumba, sino el hecho de que fue removida y que el Señor resucitó y salió de allí. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Sé que tuvimos nuestra actividad del viernes. Me excuso, pero mi hermano me hizo una solicitud y no le pude decir que no. Y aprovecho y ¿verdad? No quiero ir sobre una cosa e ignorar la otra, pero en la actividad que ellos iban a tener de su iglesia, que en realidad era una actividad para el que quisiera llegar. Ellos iban a tener un evento donde iban a estar movilizando una cruz de 20 pies aproximadamente, desde el último trolley hasta la ventana al mar. Y la idea era que en el trayecto cayera la noche y la cruz era iluminada, tenía luz. Y aunque es un evento vistoso y atractivo de alguna manera, mientras caminábamos iba cayendo la noche y, ¿verdad?, la luz resplandecía en el medio del condado precisamente. Veía a las personas saliendo de los restaurantes porque tiende a ser, ¿verdad?, una semana de vacaciones
y donde los hoteles están concurridos y los restaurantes. Y veía a la gente salir a los balcones de los apartamentos también, a la calle. Nosotros salimos, éramos como unas 100 personas, y cuando finalmente llegamos a Ventana al Mar, en el trayecto, la gente empezó a unirse, que era más o menos la dinámica, lo que se estaba buscando, y llegaron como unas, ¿sabes? Finalmente en el trayecto, al final llegaron como unas 350 personas que se fueron uniendo en el camino. Y yo veía a las personas saliendo y los veía con sus celulares y pensaba, este es el nuevo grito de Hosana, y las personas con las pencas en las manos, pero en esta ocasión con los celulares. Puerto Rico necesita a Jesús, y lo reconoce. Y cuando ve algo que es relacionado a ello, sus corazones se quebrantan. Y de verdad que vimos la respuesta de muchas personas. No hubo un approach directo de decirle a las personas, ven y únete. Había una intención de ellos, pero la logística, por ser una primera vez, pues hubo unas cositas, ¿verdad?, que no permitieron que fuera más fluido ese approach a las personas para que se unieran, pero la gente se unió sola. Así que la cruz sigue siendo ese símbolo de esperanza que el Señor transformó para que nosotros recordemos lo que Él hizo y que lo hizo por amor. Así que seguimos. Esto no se acaba, la misión sigue. Amado, sí. No. Eso no es mi área. Ahora sí, Catacumba, Dios te bendiga. Luego de ello recordamos, ¿verdad?, que nos continuamos reuniendo en nuestro horario habitual en la semana para nuestras reuniones, para nuestros periodos de oración, de estudio bíblico, y el próximo domingo estamos de vuelta aquí a la Catacumba. Como siempre recordamos, si usted desea extender la invitación a las personas para que lleguen a este lugar y participen de una de esas reuniones o de nuestros cultos, toda la información siempre está disponible en nuestros medios digitales, la página web, para que hagan ese approach, ¿verdad? Y las personas que están buscando un lugar donde reunirse puedan llegar a este espacio o puedan participar de nuestros tiempos de oración y estudio bíblico. Así que no me extiendo más y paso entonces la parte, ¿verdad?, para que la persona que va a traer el mensaje en esta mañana continúe, y oramos para que el Señor, ¿verdad?, nos siga hablando durante la mañana de hoy. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos diste, Señor, de acercarnos a ti, porque tú rompiste esa barrera cuando fuiste a la cruz del Calvario, Señor, y nos has dado esa oportunidad, Señor, de conocerte, Señor, y experimentar de primera mano tu amor, Señor. Gracias por ello, Jesús, y te pido que en esta mañana que estamos rememorando ese evento donde tú en efecto, Señor, te levantaste de la tumba y saliste de allí victorioso, Señor, venciendo a la muerte, lo reconocemos, Señor, y te pedimos que sigas llevando convicción, Señor, a nosotros y a otras personas para que se acerquen, te conozcan a ti, Señor, y que, Señor, también lo que nosotros recibamos en esta mañana, Padre, nos haga reflexionar, Señor, y que no perdamos de vista que este es el evento más importante, Señor, que ha ocurrido en el mundo, Señor, en los años de existencia de la tierra, Padre, que ha marcado nuestras vidas, y que nuestra misión es poder movernos a que otros también puedan experimentarlo y te puedan conocer a ti, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Catacumba, Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Y hago eco de lo último que estaba mencionando Chespi, que dice que este es el evento más importante en la historia de la iglesia. Sí, la resurrección es el evento más importante en la historia de la iglesia. Yo sé que toda la Semana Santa se celebran eventos lindos, ¿verdad? El juicio, la muerte. Todo se resume en el día de la resurrección. Los que me conocen saben que, ¿verdad?, a veces yo no soy muy seguidor de lo que todo el mundo hace. Pero con la resurrección
no hay forma de evitar que saquemos un tiempo para meditar en ella, porque nosotros estamos aquí como iglesia, porque Jesús resucitó un día. Suena fuerte, pero el mundo cristiano o las enseñanzas de Cristo murieron en la cruz del Calvario. O sea, cuando Jesús muere, se le apagó el mundo a los discípulos. Simple y llanamente dijeron, hasta aquí llegó esto. Todo lo que oímos de Rabí era bien importante, todo lo que escribiera muy importante, pero hasta aquí llegó esto. Y ustedes saben, han leído la Biblia, yo no voy a estar citando todos esos textos para no atrasar esto mucho, pero ustedes saben que los discípulos, cuando se enfrentaron a la acusación y la muerte en la cruz, pues ustedes conocen hasta la historia de Pedro, ¿verdad? La vimos aquí representada en el dramita de resurrección. Por cierto, gracias a todos los que participaron. Sencilla, pero linda. ¿Tú sabes lo que me hizo pensar, Elian? Que faltaba un discípulo y decidimos que el discípulo que faltaba era Judas. Y Kevin me dice, vamos a decirle a Elian que haga de Judas. O sea, que él se enteró el día de la obra que él iba a ser Judas. Gloria al Señor. Entonces yo me quedé pensando allá atrás, pero ¿por qué Judas, verdad? Habiendo otros discípulos muy importantes. Pues enseguida me vino algo a la mente, esto es un pequeño paréntesis, algo a la mente que me edificó un montón. Judas representa entre los discípulos la gracia de Dios, porque Dios lo amó hasta el final y le habló las palabras que le habló sin coraje. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y siempre lo tuvo entre los suyos. Parece un personaje negativo, ¿verdad? Pero cuando vimos la carita angelical de Elian allá al frente, como que contrarrestaba con el papel, decía, ese es Judas. Pues sí, él representó la gracia de Dios manifestada hasta el último momento. El único que rechaza, el único que no rechazó a un enemigo fue el Señor. Y nos enseñó a nosotros en los evangelios que nosotros tenemos que amar aún a aquel que nos rechaza, aún a aquel que nos traiciona. Esa es la gracia a su máxima expresión. Pero volviendo a la resurrección, pues nosotros entendemos, ¿verdad?, que lo que los discípulos creyeron, ese día se murió. Allí junto con Cristo estaba crucificado todas las esperanzas de ellos. Tanto fue así, y vamos a leer lo que dice, escogí el libro de Lucas, ¿verdad?, que da unos cuantos detalles que otros de los evangelios no dan. Vemos que ellos se fueron y dijeron, esto creímos una gran mentira. Creíamos que este reino era eterno, pero este reino no era eterno. Tanto fue así que cuenta la Escritura que Jesús se les presentó en el camino, habló con ellos y ellos estaban tan espidiados no, todo lo contrario, tan apagados, que ni aún así reconocieron que el que estaba al lado era el Señor. Pero la resurrección es un evento que nos marca y nos da el sentido de por eso nosotros estamos aquí. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero es el primer evento en el Nuevo Testamento que es totalmente secundado por toda la historia y aún más desde el punto legal por todos los testigos que vieron y participaron del evento. Aún el nacimiento del Señor es algo que me imagino que María le contó, ¿verdad? María era la que estaba ahí, porque o sea, como que salió del panorama. María le contó a los discípulos y los discípulos escribieron cómo María vio todo el evento y le acordó y lo que decía la palabra. Pero fue una interpretación de la Escritura, no así la muerte y la resurrección de Cristo, que marca un evento histórico. Tan es así que la historia es antes de ese evento y después de ese evento. No sé si ustedes han leído un meme que anda por ahí, pero es bien interesante. El único presidente que trató de sacar el antes y después de Cristo fue el chinito el del coreano,
es tan ateo y tan anticristiano, que él quiso crear un calendario que no tuviera que ver con Cristo por ningún lado. Y a pesar de que él tiene un control completo del país, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que cuenta, yo no vivo allí, pero lo que cuenta el meme, es que al día de hoy la gente, por los siglos de historia, no dice que es por la creencia en el Señor, no han podido quitar el antes y después de Cristo. O sea que ellos tienen un año diferente a todo el mundo, pero la gente reconoce que estamos en el 2025. Y el 2025 marca la muerte y resurrección de Cristo, el antes y después de la historia. O sea que es un evento tan fuerte, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista histórico, que el mundo se divide en dos partes. Yo tengo un librito que me encanta, es bien chiquitito. Lo que hice fue que le cogí foto a una de las páginas. Es el libro de Josh McDowell, de Más que un carpintero. Todo el mundo tiene que tenerlo, bien chiquitito. Es un libro, un análisis científico, pero es una parte de la historia que a mí me encantó. Y dice, refiriéndose a esos eventos, ¿verdad?, que vivieron los discípulos, dice, pero lo más grande, el que unos cuantos hombres simples hayan inventado una personalidad tan poderosa y atractiva, tan noble y ética, y una visión de la hermandad humana tan inspiradora en una generación, sería un milagro mucho más increíble que cualquiera de los milagros que se registran en los evangelios. Nada más solamente el que unos hombres de la calle hayan dicho y hayan creído unas cosas que están escritas, han sido tan impactantes en la historia, que usted puede hablar del muerto que Jesús resucitó, del paralítico que el Señor llamó, pero dice, el milagro más grande es que la historia hoy en día se basa en lo que 12 hombres comunes y corrientes se inventaron. Si usted cree que el evangelio es tan diferente. El libro es bien interesante, porque una de las cosas que explica el libro es que la gran mayoría de las religiones utilizan el evento de la resurrección como base de sus creencias. Porque aún el Islam, que es nuevecito, ¿verdad?, que era el Corán, el Corán de hace muchos años atrás, entraron a Mahoma en el panorama, habla del evento de la muerte de Cristo como parte de sus creencias. O sea, ellos reconocen que era un profeta que hacía milagros y murió. No abundan en el asunto de la resurrección, a pesar de que tienen todos los testigos. Pero pero dicen todavía lo están esperando y que va a regresar alguna vez, ¿verdad?, como un gran profeta. Así que, hermano, lo que decía Chespi cuando cogió la parte y hablaba de lo que nosotros celebramos, yo creo que amerita una seria reconsideración y pensamiento constante. Tan es así, y ahorita vamos a participar de la cena del Señor, que un poquito antes de la muerte, Él les acordó a los discípulos que todas las veces que hicieran eso, que partieran el pan y bebieran el vino, iban a recordar su muerte. Pero la muerte de Cristo hubiese sido sin valor, bueno, tiene valor, pero no hubiese sido un valor redentor tan grande, porque lo dice la Biblia en 1 Corintios 15, después usted lo busca, ¿verdad?, que delante de tantos testigos, los discípulos, Él se le apareció a los 500, no fueron uno ni dos, sino gente que decían, sí, vimos a Cristo, habló con nosotros, que nosotros hemos sido justificados por el que Él resucitó, porque Jesús resucitó, nosotros hemos sido justificados. La muerte pagó nuestras culpas, pero la redención viene a través del que Cristo resucitó entre los muertos. Y la Biblia dice, ok, Él pagó tus culpas ya. Cuando murió y crucificó, Él pagó tus culpas. Pero tú fuiste justificado a entrar al reino de los cielos. Eso lo explica Pablo muy bien, después usted lo estudia con calma. Porque Él resucitó. Si no hubiera pagado las culpas, pero nosotros no teníamos entrada gratis al cielo. Así que este evento, hermano, es algo serio,
serio, yo estoy aquí por esto. Y quizá por eso la Biblia plantea la resurrección de Cristo diferente a como plantea la vida de Cristo y aún el nacimiento de Cristo. Por si las dudas, dejó suficientes testigos para que creyeran que Jesús resucitó. Busqué antiguos escritos, ¿verdad? La ventaja del internet que uno puede hacer, en vez de todos los libros que uno tiene, lo busca más rápido. Le confieso que fue un pequeño search en internet. Busqué historiadores no cristianos de la época. Y hay como 3 o 4 que validan que ese día, nadie sabe por qué, primero hubo un eclipse que era totalmente en contra de lo que los astrónomos de esa época decían que podía suceder. Porque el sol estaba en un extremo y la luna estaba en el otro. Decían, no sabemos cómo, pero el sol y la luna se encontraron. Y cuando tú lees la Biblia dice, no habla del estudio científico de que hubo un gran eclipse. Dice que el día se oscureció, que se conoce oscurecerse el día como un gran eclipse. Y los astrónomos de esa época decían, no sabemos qué pasó. Pero dicen que ese día, porque no dicen que es el día de la resurrección, dice que es 2 días después de la Pascua. Y se supone que Jesús murió el día de la Pascua. Así que entre 2 a 3 días, vamos a olvidarnos de un día o 2. Es un evento donde el sol estaba en una esquina y la luna estaba en el otro. Y ellos no saben la explicación, solamente la ponen escrito. Dicen que la luna corrió para el medio y el sol corrió para el otro lado. Y el cielo hubo una penumbra. Él dice, y encima de eso se registra un gran terremoto. Lucas habla de que la tierra tembló ese día y que todo tembló y las tumbas se abrieron. Ellos lo registran y son gente en contra del evangelio, que hubo un gran terremoto, o sea, todo un espectáculo físico, real, para que nosotros hoy digamos, wow, Jesús murió y Jesús resucitó por un propósito. Y dicen que la tierra tembló. Es más, ese mismo historiador escribe y dice, y hay unos locos diciendo que ese fue un tal Jesús que le decían el Cristo, que dicen que resucitó. El tipo no sabe que estaba validando lo que dice la Escritura. En su incredulidad decía, hubo un eclipse que nadie sabe por qué lo hubo. Hubo un temblor que nadie sabe por qué pasó. Y encima hay unos locos por ahí diciendo que su maestro salió de una tumba y que cuando la tumba fueron las mujeres aquella mañana. ¿Qué cosa, verdad? Mujeres. Siempre aparece en la parte importante de la historia, quizás para luchar con tanto pensamiento machista que hay hoy en día. Y Jesús de momento se la sacaba de la manga. Siempre ponía delante las mujeres, porque a nosotros no se nos olvidaran. ¿Verdad? Y dice que aquellas mujeres fueron bien temprano a ir, ¿verdad? Y me imagino que sería pedirle a los guardias que le dejaran entrar para cuidar el cuerpo, echarle algo y todo esto. Y ellas se encontraron con la sorpresa de que la piedra que estaba al frente se había removido. Muchas cosas se cumplieron el día de la resurrección. Vamos a repasar algunos de los textos. Si usted no lo ha leído al día de hoy, que pues el día de la resurrección, bueno que lo haya repasado, si no, vamos a leerlo un momentito juntos. Solamente leerlo. En Lucas, capítulo 24, capítulo es largo, no lo podemos tocar todos los textos. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, asumiendo, ¿verdad?, en el calendario que tenemos hoy en día, que era domingo, por eso llamamos domingo de resurrección. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Déjame aclarar 2 cosas que son históricamente bien importantes. Número 1, ya ustedes saben que la tumba pertenecía a José de Arimatea, un judío famoso y rico, que quizá por su amistad y su relación con los discípulos o los conocidos, él cedió una tumba para que pusieran el cuerpo de Cristo. Pero conociendo el odio que tanto los judíos ortodoxos de aquella época, los religiosos, le tenían, que ellos fueron los que pidieron la muerte de Cristo, y los romanos, porque él murió en una cruz romana, eso era una manera de que lo ejecutaban los romanos. Ellos no se iban a correr riesgo, los romanos eran genios de las estrategias. Así que en este pequeño evento de que una piedra había sido removida, sin que nadie se diera cuenta de que había un cuerpo allí dentro, eso hay que ser bien cerrado de mente para pensar que eso pasó. Mucha gente he leído que dice, eso fue que se robaron el cuerpo. Mire, el control que tenían los romanos sobre aquella época, si ese muerto lo hubieran encontrado, y allí no había máquinas de triturar para aquella época, y los romanos controlaban todo, hubieran descubierto el cuerpo inmediatamente. Segundo, esto no sucede solamente con una persona que dice, allí no estaba la piedra, el cuerpo no estaba, y encima el que se robó el cuerpo tuvo la estrategia de desenvolverlo poco a poco, porque encontraron el lienzo en su lugar. O sea, no fue que sacaron muerto, le sacaron todas las vendas que tenía y después lo doblaron también puesto. O sea, la verdad que hay que ser bien incrédulo para creer que esto no sucedió. Cuando por ahí la gente dice, eso es una historia que la gente cree, pero entonces son eventos con testigos y gente, inclusive en ningún lado dicen los romanos que se pusieron a decir, eso no es verdad, nosotros fuimos y encontramos, porque ellos tenían fuerza legal y militar para desacreditar, pero no hubo forma. Los que dicen ahora que se robaron el cuerpo y todo eso son los de ahora, los ateos, los que no quieren creer. Nosotros creemos que ese día, temprano en la mañana, un poquito horas antes, algo había pasado con aquel cuerpo. Completa la historia, para no leer todo el capítulo, ustedes tienen la asignación, ¿verdad? Por ser un día, voy a citar otra vez a Chespi, el día más importante en la historia de la iglesia cristiana fue el día de la resurrección. Algo que casi nosotros tenemos la obligación de sabernos de memoria. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Porque valida no solamente nuestra fe por lo que sentimos y por el cambio que ha hecho, valida históricamente lo que nosotros creemos. Valida lo que los musulmanes creen, porque ellos creen en la misma Biblia original que hablaba de una promesa que el Señor le dio a Abraham, Isaac y Jacob, de una simiente eterna, que no iba a haber muerte. O sea, no es solamente una historia del Nuevo Testamento, desde el principio de la Escritura se había dado esta promesa. Ese día se cumple, y se cumple con 2 propósitos esenciales, y con eso acabamos. El primero, Jesús era el Hijo de Dios. Todo lo que Él decía de sí mismo se cumple con la resurrección. ¿Ustedes se acuerdan cómo los profetas hablaban cuando Dios hablaba? ¿Cuál era la frase? Y dijo Dios. Usted va al Viejo Testamento y cada vez que un profeta hablaba, ¿cómo decía? Y estas son las palabras del Señor. ¿Alguien se acuerda cuando Jesús hablaba de parte de Dios, cómo Él decía? Así os digo, así digo yo, porque Jesús era el Hijo de Dios. Esa verdad se hace real en nosotros el día de la resurrección. Todas las promesas del Viejo Testamento se cumplen. Y por lo que lo acusaron de ser un hereje, de decir, este dice que es Dios, ese día se cumplió. Porque Él dijo de sí mismo,
que él iba a ser crucificado, iba a ser muerto, castigado y levantado al tercer día. Ya él lo había dicho los propios discípulos. ¿Y lo había dicho quién? Lo había dicho él. En la Biblia lo había dicho quién? Lo había dicho Dios. Aquí se cumple la verdad más extraordinaria de que nosotros estemos aquí. Nos puso elementos, el perdón, la justificación por la fe, perdón por Judas, la actitud ante él, la justificación por la fe con el ladrón que lo crucificaron juntamente con él. Y el hecho de que Dios no tiene acepción de personas, que cuando se les reveló a la humanidad, hombres y mujeres sin haber diferencia, ni haber privilegios, porque estos son los hombres religiosos, se les reveló a la gente. Alguien que saque una palabra profética de esto. Se cayó el agua. Yo pensé que los hermanos estaban profetizando. El agua va bajando, va bajando. Segundo el evento bien, pues Jesús era el Hijo de Dios. Segundo, nosotros estamos aquí por ese evento. Nace la iglesia ese día. Anterior a eso, la iglesia se había apagado. Ellos creyeron. Interesante. Todos los discípulos, no solamente Pedro lo negó. Él lo negó verbalmente. Los demás que hicieron, ¡chum!, a huir, se dice. No quedó ninguno. Pero algo pasó cuando aquellas mujeres vinieron diciendo, tampoco le creyeron a las mujeres. Ellas venían diciendo, mira, resucitó lo que nos decía. Y ellos, ajá, sí, vamos allá contigo, porque vieron los mismos lienzos y la misma tumba vacía y salieron. Ajá, sí, murió y resucitó. Se les apareció, habló con ellos. ¿Y se acuerdan cuándo fue que ellos recordaron que era el Hijo de Dios? Que tiene que ver con lo que hicimos el viernes y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Se acuerdan cuándo fue que ellos reconocieron que era el Hijo de Dios? Cuando se sentó a comer con ellos otra vez. Y se acuerdan que le había dicho, esto no lo vamos a hacer hasta que estemos allá arriba en el cielo. Pero él no comió. En el momento que partió el pan, dice que ellos se tiltearon. Dijo, no puede ser, no puede ser. El que ha estado con nosotros caminándonos y preguntándonos y hablando es el mismo que dijo que iba a morir y iba a resucitar. En el momento que él picó el pan, ellos se acordaron de todo lo que Jesús le había enseñado, que por ellos su cuerpo iba a ser partido. ¡Plac! Y partió el pan. Y ellos salieron de ahí. Y en ese momento dice, desapareció. Ya, les dejo este evento. La historia se lo va a validar, pero la fe es lo que le va a dar el fundamento, la diferencia de los que son la iglesia y no son la iglesia. El mundo entero puede validar la muerte y resurrección, más la resurrección. Pero nosotros lo valida la fe, que creer que eso pasó por mí y que eso pasó por ti. Y que lo que tenemos ahora, hermano, lo tenemos por la resurrección de Cristo. Tanto es así que aquellos hombres que salieron todos a la huida, en menos de 40 años, 30 años, básicamente todos murieron, casi todos, por causa de Cristo. Porque el que vio la visión, hasta donde yo recuerdo, el que vio la visión, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Juan? No habla de que fue crucificado, se murió de viejo. Qué cosa. Y vio el Apocalipsis. Y Dios le reveló. Son cosas que a veces le vuelan la cabeza a uno. Todos los demás, Pedro, Juan, Jacobo, todos estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Algunos de ellos le dijeron, niégalo. Quítame el cuello, papá. Pero por lo que yo vi,
que Él resucitó, nosotros creemos en Él. Y todos fueron, o sea, que ellos no creyeron en una religión que los iba a salvar físicamente, creían en algo que los iba a salvar eternamente. En ese principio nosotros nos fundamentamos, que vamos a pasarla difícil, oh, claro que sí, pero que yo voy a creer en Él, que estoy dispuesto a lo que Jesús decía, a morir a mis propios gustos, a mi propia comodidad por causa de Cristo. Sí, Señor. ¿Hasta dónde? Hasta dar mi vida por ti. El último punto de los 9. El que quiera seguir a Cristo tiene que estar dispuesto hasta morir por causa de Cristo. Si no, la Biblia dice que no somos dignos de llamarnos cristianos. Esa es una prueba de fe. Ese mundo, ¿hasta dónde tú vas a creer en la resurrección? Hasta el día que te digan, si no lo niegas, te tumbamos el cuello, y te digas, pues túmbamelo, porque yo lo voy a seguir creyendo, porque yo lo vi y hay testimonio de que Él murió y resucitó por mí. La historia solamente nos valida, pero la fe nos da vida, porque creemos que Él resucitó y eso fortalece nuestra fe. Pero resucitó para cuando tú creyeras, fueras salvo. Eso es un acto de fe. Ya el intelecto está ahí, pero vamos a dejarlo a un lado. Es un acto de fe, que yo creo en eso y yo sé que aunque yo sea latigado, perseguido o me pongan a prueba mi fe, yo digo, Señor, yo estoy dispuesto a dar la cabeza por ti. Que yo lleve esto a un nivel de la fe, que la resurrección provoque el cambio que le sucedió a los apóstoles. Muchos decimos que ellos cambiaron cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahí yo tengo una pequeña diferencia. Hubo un cambio espectacular. Pero los discípulos fueron antes y después de la resurrección. Claro, nosotros no somos testigos de la resurrección, somos testigos del Espíritu Santo. Y nuestro cambio ocurre por el Espíritu. Pero los discípulos fueron otros cuando fueron testigos de la resurrección. Entonces en mí se convierte en un acto de ¿qué? De fe. Yo no estuve allí. Yo no estuve allí, pero se convierte en un acto de fe. Una fe que me transforma. Que aunque me duela la ciática y aunque me frustre, como a Ani y a mí, que nos queremos hacer muchas cosas en la casa y no podemos, algo dentro de nosotros decimos, nosotros somos fieles a pesar de las pruebas, circunstancias y dificultades. Y el Espíritu Santo nos renueva y nos da la fuerza. Todo eso es lo que representa la resurrección para nosotros. Yo voy a pedir que nos pongamos de pie. Y a lo que Tati pasa por acá, vamos a orar. Vamos a presentar o refrescar nuestra convicción de la resurrección. Me encantó el énfasis que Chespi le dio cuando cogió la parte. Tenemos que como iglesia, hermano, refrescar lo que creemos, el perdón, el amor por la gente que tenemos alrededor. Todo eso fue revelado en ese momento antes de Jesús morir, confirmado a través de su resurrección. Y los invito a junto conmigo presentarnos. Señor, refresca este principio en mi vida. Refresca que no es solamente un evento histórico, sino un evento que tiene que ver contigo y conmigo. O sea, que tiene una vivencia hoy, que requiere mi fidelidad, porque Jesús fue fiel hasta la muerte. La resurrección validó lo que Él hizo por nosotros. Y en esa oración nos preparamos también para lo que vamos a hacer ahora. Esta semana es una semana de muchas de tradición, ¿verdad? Hacemos muchas tradiciones. Algunas son bíblicas y otras que no. Hay muchas tradiciones que la iglesia sigue que no necesariamente se dicen o se explican en la Biblia, sino que con el tiempo las tomamos. Hay cosas que vemos en la Biblia también sobre la iglesia
que nos describen lo que fue la iglesia primitiva, cómo adoraban, cómo se reunían, cómo compartían. Y hoy tenemos muchas denominaciones, muchas maneras diferentes de adorar, muchas maneras diferentes de organizar y ordenar un culto, porque hay muchas cosas que se describen y que en muchas maneras dependen de la cultura, de los tiempos, de la situación. Pero hay otras cosas que se encuentran en la Biblia que son prescriptivas, ordenadas, que no están ahí para describirnos algo, están ahí para que nosotros las hagamos. Y la cena del Señor es una de esas cosas que Jesús ordenó a la iglesia que hicieran en memoria de Él. Hay una importancia extraordinaria a esto que nosotros hacemos, porque nos vuelve a centrar en el Cristo. Nos regresa al corazón del Evangelio, que por nosotros el cuerpo de Jesús fue molido, que por nosotros su sangre fue derramada. Y hoy vamos a tener la oportunidad de compartir juntos la cena del Señor. Y en este tiempo tenemos la oportunidad de renovar nuestro compromiso, de nosotros reconocer el cuerpo de Cristo y reconocer nuestra unión a ese cuerpo. Amén. Hay una porción en Corintios, 1 Corintios 11, 27 al 32, antes de ir directo a la cena, que dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pablo nos recuerda la importancia de lo que hacemos hoy y lo que recordamos, y advierte de nosotros beber indignamente. ¿Y qué quiere decir beber indignamente? Nos dice que tenemos que ser capaces de discernir el cuerpo del Señor. Cuando nosotros bebemos de la copa y comemos del pan, lo hacemos recordando y conscientes del sacrificio de Jesús. Por eso cuando llamamos a la mesa, llamamos a aquellos que han recibido a Cristo, que son creyentes, porque reconocen el cuerpo de Cristo, reconocen ese sacrificio. Y en este tiempo renovamos nuestro compromiso con Él. También tomamos la oportunidad para venir ante el Señor, conscientes de que somos pecadores. El Señor murió por nosotros para darnos perdón, para darnos libertad de nuestros pecados. Y quiero que tomemos una oportunidad ahora y cerremos nuestros ojos y reflexionemos sobre nuestra vida, lo que ha transcurrido en estos últimos días, meses, semanas, y que tomemos la oportunidad también para presentarle al Señor nuestros pecados. Somos pecadores, hermanos, nosotros vamos a tener esa lucha constantemente. El Señor no espera que nosotros nos paremos ante la mesa como santos completos, sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Por eso Jesús, el Cordero sin manchas, lo hizo y fue al Calvario por nosotros. Pero sí debemos presentarnos ante el Señor arrepentidos. Y miremos no solamente aquellas cosas
que hemos hecho y que hemos pecado en contra del Señor, sino cuando hemos pecado en contra uno de los otros. Y tomemos este tiempo para pedir perdón al Señor antes de acercarnos a su mesa. Señor, venimos ante ti, te damos gracias, porque tú eres fiel y eres bueno, Señor. Padre, mira a cada uno de mis hermanos, míranos, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú estés en este tiempo trabajando en nuestros corazones para ayudarnos a ver en aquellas áreas y aquellas cosas que hemos fallado, Señor. Que no solo te hemos fallado a ti, Señor, sino que también hemos ofendido a nuestros hermanos, Señor. Padre, te pedimos perdón. Tú eres el Dios que ha reconciliado todas las cosas consigo mismo a través de Cristo Jesús. Dios, mira nuestras relaciones, Señor. Oramos también por reconciliación. Señor, delante de ti, reconociendo lo que celebramos esta semana, Señor. El corazón del Evangelio que nos dijo que tú moriste por nosotros, por nuestros pecados, para otorgarnos perdón, Señor. Te presentamos nuestros corazones. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor, también a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han herido, Señor, a aquellos que quizás por cosas que nosotros mismos también hemos hecho, se han alejado de nosotros. Dios, te pedimos perdón. Perdón, Señor, y que tú, Dios mío, nos ayudes también a aprender a perdonar, Señor. Contra ti hemos pecado, Dios, y a ti te pedimos perdón. Y doy un tiempo para que podamos cada uno de nosotros orar. Y le pido a dos de mis diáconos que por favor vengan y nos ayuden a repartir. Y mientras repartimos, hermanos, podemos permanecer también en oración. Tomemos este tiempo para presentarnos ante el Señor, meditando sobre lo que esto significa para nosotros. Le damos gracias al Señor. Nos dice 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo tomó también la copa,
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos de la copa. Así pues, todas las veces que comieren de este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Señor, gracias. Porque cuando tenemos este tiempo, Dios, no solo recordamos el gran sacrificio, Señor. Vemos la grandeza de tu gracia y tu misericordia, pero también nos recuerdas la esperanza, Señor. Que simbólicamente, en memoria, en recuerdo, Señor, compartimos del pan y del vino, pero lo hacemos también anunciando y en la espera de la oportunidad que tendremos para nuevamente encontrarnos contigo, Señor, y reunirnos a la mesa contigo y cenar en tu gran victoria, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias por el sacrificio del Hijo y por el hecho de que podemos tenerte cerca, Espíritu Santo. Bendito eres para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.